A ver, hablemos del salario mínimo. Pocos temas económicos levantan tantas pasiones, ¿verdad? Es una de esas políticas que nos toca de cerca a todos, pero sobre la que los economistas llevan literalmente décadas sin encontrar un consenso definitivo. Al final, la pregunta del millón es siempre la misma. ¿Es una herramienta para proteger a los trabajadores con sueldos más bajos o es en realidad un tiro al pie que acaba destruyendo el empleo? Pues la respuesta, como vamos a ver en este estudio, tiene mucha más profundidad de lo que parece. Tradicionalmente, la economía nos ha puesto en dos esquinas del ring. En una, la visión clásica. Si haces que el trabajo sea más caro, las empresas contratarán a menos gente. Es la ley de la oferta y la demanda, pura y dura. Pero claro, en la otra esquina hay una idea contraria que una pequeña subida del salario mínimo podría de hecho crear empleo. Entonces, ¿cómo es posible? ¿Pueden tener razón las dos visiones? Para entenderlo hay que mirar los datos de cerca. Vale, pues esta va a ser nuestra hoja de ruta. Primero vamos a entender bien el problema, el porqué de este rompecabezas. Después nos vamos a Alemania a ver un caso práctico ejemplificador. Luego veremos un modelo económico que intenta poner orden en todo esto. De allí pasamos al sorprendente efecto campana, hump-shaped, y terminaremos viendo qué se puede hacer con todo esto, qué políticas se podrían aplicar. De acuerdo, vamos con el primer punto, y es un rompecabezas de verdad, no es solo un debate político. El problema de fondo es que durante décadas la realidad y los datos no terminaban de cuadrar del todo ni con una teoría ni con la otra. De hecho, miremos esta cita del estudio que vamos a analizar hoy de Alfeld, Roth y Seidel. Es que no hablamos de un pequeño matiz, es una división profunda. ¿Y por qué? Pues porque te encontrabas un estudio que decía una cosa y al día siguiente otro que decía justo lo contrario. Imaginemos el problema para los economistas. Esto, junto al sesgo humano, termina llevándonos a perder la objetividad. Cherry picking. Y claro, para intentar salir de dudas hace falta un buen experimento. Y los investigadores de este estudio encontraron uno que era casi de laboratorio, pero en el mundo real. El caso de Alemania. Imaginemos la situación. Año 2015, de un día para otro, ¡pum! Alemania introduce por primera vez en su historia un salario mínimo para todo el país. Lo fijaron en 8,5 € la hora. Ojo que no es poco, estamos hablando de casi la mitad del salario medio nacional. Un cambio masivo que se convirtió básicamente en el experimento natural perfecto. Y estos mapas son excelentes para entender lo que pasó. Fijémonos en el de la izquierda. Las zonas más oscuras, sobre todo en el este del país, son donde el nuevo salario mínimo tuvo más mordiente. En otras palabras, un impacto mayor y donde afectó a más gente. Y ahora miremos el de la derecha. Es casi un calco. Justo esas mismas zonas son las que vieron la mayor subida de salarios. La conexión es clara. En estas zonas de productividad menor, que es donde más hacía falta, más subieron los sueldos. Bueno, hasta aquí todo parece genial, pero la pregunta seguía en el aire. ¿Qué pasó con el empleo? Para responder a esa pregunta sobre el empleo, el típico gráfico de oferta y demanda se queda corto. La realidad es mucho más compleja, así que los autores de ese estudio crearon un modelo nuevo, mucho más potente, que tiene en cuenta tres ideas que son fundamentales. La primera, el poder que tienen las empresas para fijar sueldos. Esto tiene un nombre, se llama monopsonio y ahora lo veremos. La segunda, que no todas las empresas son un clon, unas son mucho más productivas que otras. Y la tercera, que es súper importante, la geografía. No es lo mismo buscar trabajo en una gran ciudad que en un pueblo pequeño. A ver, vamos por partes. Vamos a detenernos un segundo en esto del monopsonio, porque es una pieza clave. Olvidemos por un momento la idea de un mercado de trabajo perfecto donde compiten miles de empresas. La realidad es que en muchos sitios un trabajador no tiene tantas opciones de dónde elegir. Y eso, claro, le da poder a la empresa.
poder para fijar salarios y a menudo para mantenerlos más bajos de lo que debería. Y claro, en este modelo, cada empresa es un mundo. Por un lado están las más productivas, las que van sin restricciones. A estas el salario mínimo les da un poco igual porque ya pagaban más. Pero luego están las que pagaban menos, a las que la ley sí que les cambia el juego. Y aquí el modelo distingue dos tipos, que es lo interesante. Una, que aunque ahora paguen más, están deseando contratar a más gente. Y otras que por el contrario, el aumento de costes las ahoga y tienen que despedir gente. Entonces, esta diferencia es vital para lo que viene. Y ahora sí, llegamos al meollo del asunto. Al juntar todas estas piezas, el poder de las empresas, las diferencias de productividad, la geografía, llegamos al gran hallazgo del estudio de Alfeld. Y la conclusión es rompedora. Resulta que un único salario mínimo nacional no tiene un único efecto. Dependiendo de la productividad de cada región, ese mismo salario puede crear puestos de trabajo, puede destruir puestos de trabajo o simplemente no hacer nada. O sea que la cosa no va en línea recta, para nada. Y este gráfico del estudio lo muestra. A ver, miremos atentamente. En el eje de abajo tenemos las regiones ordenadas de las que pagaban salarios más bajos a las que pagaban los más altos. Y en el eje vertical, el cambio en el empleo. ¿Y qué vemos? Pues que la línea no es recta. Tiene una forma de campana, una joroba. Y esto lo cambia todo porque significa que el impacto depende totalmente del punto de partida de cada región. Vamos a ponerle números a esa campana. En el caso de Alemania, en las regiones menos productivas, con salarios medios por debajo de los 13 euros por hora, el salario mínimo destruyó empleo. Pero ojo, en las regiones de productividad media, alrededor de los 16 euros la hora, se crearon puestos de trabajo. Y en las más productivas, por encima de 19 euros, el efecto fue prácticamente nulo. Claro, descubrir esto es una bomba, porque si la misma política tiene efectos tan distintos dependiendo de dónde se aplique, la pregunta es obvia. ¿Estamos diseñando bien estas políticas? Pues el modelo no solo pregunta, también responde y con números. A ver, miremos la tabla. Fila 1, lo que hizo Alemania en realidad aumentó el bienestar general. Sí, pero con una pequeña pérdida de empleo. Fila 2, si hubiera subido el salario mínimo federal aún más, el bienestar habría subido más, pero la pérdida de empleo habría sido enorme. Y ahora atención a la tercera fila. Una política de salarios mínimos regionales. Podría haber logrado el mismo aumento de bienestar, pero creando empleo. O sea que el punto crucial es este. Un enfoque regional no solo podría igualar los beneficios en bienestar de un salario federal alto, sino que también podría generar un aumento neto del empleo. Se pasaría de una pequeña pérdida a una ganancia significativa. La lección principal de este análisis es que existe una disyuntiva. Un salario mínimo nacional ambicioso puede ser bueno para el bienestar general, pero implica la pérdida de puestos de trabajo. La adaptación regional, sin embargo, parece ser una vía para obtener lo mejor de ambos mundos, más bienestar y más empleo. Y todo esto nos deja con una reflexión final. Si una política estandarizada no encaja bien en una economía tan diversa como la de un país, la verdadera pregunta para el futuro ya no es si debemos tener un salario mínimo, sino cómo diseñarlo para que se ajuste a la compleja realidad económica de cada lugar.